Hola, bueno, este es el primer video que hago sobre mitos sobre la crianza cristiana. Quise escoger este tema en el que Dios es nuestro ejemplo de paternidad, este mito, porque creo que es raíz de muchos otros argumentos que tenemos. Entonces, el pensar que Él es nuestro ejemplo de paternidad nos lleva a tomar cartas en el asunto del pecado, a tener inferencia en el pecado de mi hijo, a argumentos como que no ves mal golpear a un niño porque Dios nos disciplina como padres, o que tú lo disciplinas porque quieres que entienda que el pecado tiene consecuencia, o porque sus actos lo ameritan, o por cualquier razón que tenga que ver con el pecado, o por ejemplo, más que nada con las cuestiones punitivas sobre su comportamiento. Entonces, esto es un argumento muy fácil de caer en él, porque la Biblia dice algunas cosas en las que pareciera que nos da permiso, pero realmente si somos honestos y estudiamos bien la Biblia, nunca nos está pidiendo esto. Entonces, quiero tomar como eje en esto los versículos de Hebreos 12:6, que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios se compara con un padre. Luego en Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Estos se llaman figuras retóricas. Es en lo que Dios se compara con algo de la creación para nuestro entendimiento, para que el texto sea claro para nosotros. Como nadie ha visto a Dios, como no podemos entender a Dios, Él usa un ejemplo, se le llama, a esta figura retórica se le llama de símil, en la que él se hace similar a algo que nosotros podamos entender, para para que nos sea más fácil entender su palabra. Entonces, hay muchísimos ejemplos de esto en la Biblia. A veces Dios se compara con una profesión, como con un alfarero, con el buen pastor, en este caso como un padre, o a veces con un animal como un cordero, como una gallina que junta sus polluelos. Y en estos aspectos siempre entendemos bien que solo es una figura retórica. Cuando vemos que se compara a una gallina, yo jamás veo a una gallina y espero que entonces todo su comportamiento sea como el de Dios, o estoy con mi libreta anotando qué es lo que esta gallina hace para aprender sobre Dios. Lo entendemos muy bien, pero cuando habla que es como un padre, inmediatamente nosotros tomamos la posición de, ok, entonces si Dios es mi padre y me disciplina a mí como hijo, yo debo de ser como Dios y disciplinar a mi hijo. Por eso es que castigamos el pecado, por eso es que te agarro la vara, y porque Dios hace lo mismo. Entonces, y pensamos que el imitar a Dios nos hace unos padres mejores, porque Dios es bueno, porque Dios es perfecto. Entonces, si Dios es mi ejemplo, no voy a errar. Entonces estudiamos toda la Biblia pensando o estudiando cómo es Él con nosotros, y aplicamos la ley con nuestros hijos, porque Dios es perfecto. Pero esto es un error que en lógica se le llama una falacia de la falsa equivalencia, que es un argumento lógico erróneo que consiste en asumir que dos elementos son iguales o equivalentes tan solo porque comparten un rasgo en común, ignorando los aspectos que los hacen diferentes. Entonces, cuando yo castigo a mi hijo porque Dios me castiga, estoy ignorando que Dios me castiga cuando es como un padre hacia mí, no se despoja de lo demás que Él es. Él es integral y todo el tiempo actúa en función a todo lo que Él es. Él es también juez, Él es también mi creador, entonces conoce mis pensamientos, las intenciones de mi corazón. Él es omnipotente, Él puede cambiar mi corazón con la disciplina. Él tiene muchas cosas que yo ignoro cuando estoy disciplinando o corrigiendo a mis hijos. Y Dios, al aplicar la disciplina, sabe exactamente cuál va a ser el resultado. Él aplica una disciplina perfecta porque sabe qué va a pasar en mi corazón, sabe qué va a pasar en mi mente, sabe cuál es mi contexto, sabe cuál fue mi vida y sabe qué es lo que viene. Entonces la corrección de Dios es perfecta. Si yo quiero tomar el lugar de Dios con mi hijo, estaré aplicando mi propia justicia, y Dios a mi propia justicia la llama trapo de inmundicia. Entonces, no podemos tomar a Dios como ejemplo. Este es un error de asumir que somos como Él.
Si queremos un ejemplo de paternidad, ese es Cristo, porque Cristo es Dios mismo, pero hecho hombre, como a nuestro nivel. Aunque Él era 100% hombre, 100% Dios, Él nos muestra la forma en la que debemos de tratar al prójimo, aún con que Él era perfecto, aún con que Él tenía la autoridad de ejercerse como juez por ser perfecto. Él no usó para castigar a nadie, y aún siendo crucificado y habiendo sido lastimado, lacerado, las palabras que pronunció fue: Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él reconocía que nosotros no teníamos manera de saber lo que estábamos haciendo al crucificarlo. Y esa es la actitud que como padres nosotros debemos de tomar. Dios, perdona a mi hijo porque no sabe lo que hace, es un niño, no tiene ni idea. Yo debo de corregir su comportamiento, de ayudarlo, pero no de castigar su pecado, porque eso solamente es algo que Dios puede hacer. Nosotros sí debemos de imitar a Dios, a Jesús, porque la Biblia sí nos dice que quien permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nosotros no debemos imitar a Dios porque no hay manera de ni siquiera nos parezcamos, ni siquiera nos vamos a parecer a Jesús, pero es lo más cercano que tenemos y lo que Dios sí nos pide. Es importante tener esto en cuenta porque Dios sí dice que no hay nadie como Él, que Él no comparte su gloria. Dice: ¿quién como Dios? Y hay cosas, antes quiero adelantarme, sí hay cosas en la Biblia que Dios dice que imitemos de Él, como su santidad, cuando dice: sed santos porque yo soy santo, sed misericordiosos porque yo soy misericordioso. Y quise adelantarme porque probablemente alguien diga: oye, pero Efesios 5:1 dice justamente lo contrario que estás diciendo. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ya ves? Sí, debo ser imitadora de Dios. Ok, esta herramienta de lectura quería compartir por si nunca te lo habían comentado. Toda la palabra es inspirada por Dios, pero la forma en la que fue dividida no lo es. Es útil, nos es muy muy útil, es práctico y todo, pero muchas veces nos estorba ver el contexto de lo que estamos hablando. Aquí a lo mejor yo ayer leí del 1 al 4, el capítulo 1 al 4, pero hoy llego al 5 y lo primero que dice es eso: sed pues imitadores de Dios. Cuando dice sed pues, me está hablando de que esta oración está subordinada a lo que ya venía diciendo. Entonces aquí a lo mejor me estorba el subtítulo y el capítulo, y entonces yo tengo que quitarlo de mi mente e irme al contexto de qué habla. Dice: quítese de vosotros, en el 4:31, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Somos imitadores de qué? De su misericordia y de su perdón, no de la paternidad, porque yo no puedo. Si estás tomando a Dios como tu ejemplo de paternidad, estás usando poca misericordia contigo mismo, porque te estás poniendo una vara o una expectativa demasiado, ni siquiera iba a decir alta, es imposible, no podemos ser como Dios. Pero esto nos lleva a ser injustos con nuestros hijos, porque les exigimos una justicia que se acople a la nuestra, a la que yo creo de Dios. Entonces es injusto conmigo, es injusto con mi hijo, pero llega a maltratar a mi hijo, porque a lo mejor yo me frustro por no poder ser perfecto como padre, pero esa frustración también se la paso a mi hijo, alguien que tiene mucha menos madurez, y empiezo a exigirle cosas que no va a poder llenar, porque él nunca va a llenar la expectativa que yo pongo sobre él, porque estoy queriendo actuar como Dios. Entonces hay muchos errores en este pensamiento, y si hay algo que haces pensando en que Dios hace eso contigo, algo de tu crianza que va alrededor de esto, te invito a que recapacites cuál es tu intención y que veas si esa es la manera en que Cristo actuaría, si estás realmente siguiendo las pisadas de Cristo y las enseñanzas que la Biblia sí dice. Creo que es importante este punto, porque el querer ser como Dios, el querer actuar como Dios hacia nuestros hijos es querer ser como Dios, y fue el primer pecado que llevó a la caída a la humanidad.